Eso, gracias. Bueno, genial. Bueno, vamos a tener un pequeño taller sobre composición. Vamos a revisar algunas técnicas. Este, gracias, Arturo. Gracias. Vamos a revisar algunas técnicas para escribir canciones, ¿no? Pero específicamente nos vamos a concentrar en el villancico latinoamericano. Eh, con la llegada de los españoles, con la colonización, obviamente llegan todas estas, eh, eh, llega todas estas tradiciones europeas, ¿no? En nuestro caso, casi todas de España, ¿no? Por supuesto, vienen de España, pero ya con fuertes influencias de las regiones adyacentes, digo, en Europa. Desde el medioevo, villancico como tal es una expresión, antiguamente pues se le conocía, gracias a Mayret, antiguamente se conocía como villanus o villano. eh, Era música rural, música campestre, era música muy sencilla, era música que generalmente tenía un estribillo y tenía y sus estrofas, pues sus versos, ¿no? O sea, como que una parte A, una parte B. Muy simple. Eh, Se desarrolla durante el medioevo, ¿sí? Y todos estos años, estos siglos posteriores en Europa, hasta que llega a Latinoamérica con la conquista, pues, ¿no? Este, y bueno, y se desarrolla en el continente de maneras un poco distintas, no tanto en realidad. No hay tantas distinciones, no hay tantas diferencias en el villancico latinoamericano, exceptuando, por ejemplo, lo que tenemos la música que se produce en la cordillera andina, por ejemplo, en la cuenca del Caribe, también se produce un fenómeno un poco particular, y básicamente eso, porque luego en el resto de América Latina, incluyendo Brasil, de hecho, eh, es todavía una música, digamos, como que fuertemente europea. Centroamérica es una música muy europea. Me refiero a los villancicos, ¿no? A la música navideña. Entonces se desarrolla eh, con pocas variantes. Obviamente cada pueblo siempre va a, ¿cómo decirlo? Se va a expresar pues de su manera, ¿no? Va a tener sus formas de expresar esta música. Pero como decía, lo que es Centroamérica es una música muy tonal, con una métrica muy definida, eh, ¿cómo decirlo? Tónica, dominante, es como que la tonalidad está muy clara, está muy remarcada. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Colombia, en Brasil también. En Brasil la música es súper europea, la música navideña, ¿no? Sí ocurren variaciones que luego vamos a hablar. En Argentina también, sobre todo para el norte, hay expresiones que varían un poco, para Tucumán, por esa zona, varían un poco también por la cercanía. Recuerden que lo que pasa es que en este momento nosotros no tenemos que quitarnos las fronteras como las conocemos hoy día, estos límites fronterizos que conocemos. Recordemos que más bien pensemos en las fronteras naturales, ¿no? Entonces, como que los pueblos que hoy son países distintos en sus fronteras comparten y mantienen un mismo espíritu. Entonces, por eso es que vemos, por ejemplo, al norte de Argentina, una música que se parece un poco a la música boliviana y viceversa. Entonces, en Bolivia también se parece, ellos de alguna manera imitan, a su vez, es una simbiosis, digamos, ¿no? A la música del norte de Argentina. En Chile, por ejemplo, acá también se mantiene como que una característica, yo estoy hablando musicalmente, musicalmente, en la estructura, en la forma del villancico como tal. Por supuesto que la manera de expresar eso varía, obviamente. Eh, Tenemos, a ver, que se me olvidaba, que les quería comentar, por ejemplo, la música andina, digamos, Bolivia, Perú, Ecuador. Hay una música bien interesante que ocurre, que ya creo que lo saben, ¿no? Que es que como que la herencia indígena se mantiene como que muy fuerte. De hecho,
en Bolivia es bastante, está casi que intacta, digamos, ¿no? De hecho, hay villancicos al Niño Jesús, a la Virgen María, en lenguas indígenas, pues, en lenguas precolombinas. Entonces es un fenómeno interesante que ocurre en esta zona de Latinoamérica. Obviamente, les hablaba, por ejemplo, el caso de Brasil. En Brasil, obviamente, se heredan al tomar esta música europea y tocarla con instrumentos que, que los cuales desarrollaron, si bien eran instrumentos también europeos, se desarrolla una técnica, una manera de ejecución que la hace particular, pues, ¿no? Bien, Venezuela, el caso, por ejemplo, de Venezuela es un caso muy no extraño, sino que se rompió, la única zona de Latinoamérica donde se rompe la métrica de dos cuartos o cuatro cuartos o seis octavos o tres cuartos. Estamos todos en sintonía, más o menos tenemos conocimiento en compás, en esas cositas, ¿no? ¿No? Ok. Bien, entonces, a ver, generalmente esta música, por decir, el compás binario, es cuando contábamos un, dos, ¿sí? Música de tres tiempos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, etcétera. Pero entonces en Venezuela pasa algo muy extraño, que entonces la música se empieza a mezclar y ya no son estos patrones como que más. Ok, ya lo Elvis, ya voy a explicar un poco más lo de los tiempos. Entonces en Venezuela pasa esto, que la música se genera unos tiempos muy regulares que no se da en ninguna otra parte de Latinoamérica. Entonces tenemos eh, estas dos fuertes, bueno, además por supuesto que el villancico también se da en la música culta, pero en este caso no vamos a tocar pues todo el proceso que se dio en Hispanoamérica. Pues. Eh, lo importante, lo que sobrevive hoy día, es que la métrica, todo lo que, perdón, para terminar lo de Venezuela, que entonces en Venezuela pasa que no se le llama villancico, allá se le llama aguinaldo, entonces ya como que es por eso. Sí, ya estoy leyendo, Raquel, que no todos saben música, así que voy a compartir un poquito lo básico. Por ahora estamos haciendo como que, estamos entrando en calor, sí, poquito a poco. Bien, si ustedes me tienen paciencia, yo les tengo paciencia a ustedes. Mentira, mentira. Bueno, entonces lo que sí predomina en esta música, por supuesto, es lo que le decía, el tema de las sílabas. Villancico y aguinaldo es lo mismo. No necesariamente, forman parte. En realidad, el aguinaldo es una derivación del villancico, ¿sí? El villancico es el villancico. El aguinaldo es una rama, ¿sí? Una rama de ese género como tal. Lo de los tiempos decía, hay música, hay canciones, de tres tiempos. Por ejemplo, la música mexicana se ve mucho, el mariachi, los valses, ¿sí? La amiga de, ¿cómo se llama? Stephanie hablaba cantó una canción mexicana que se me olvidó. El Rey. Yo sé bien que estoy no, mentira, no, otra. Bueno, has escuchado canciones en tres tiempos. Allá en el rancho grande, allá Ah, donde esa. vivía. Eso. Bueno, que está en corrido, está en dos tiempos. Eso, perdón, está en dos tiempos, sí. Pero eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Bien, era ese el rancho grande. Bueno, se da el tema de las posadas, ya como sabemos como expresión más cultural, ¿ves? Que un poco recreando pues la salida, esa búsqueda que tenía José, el pobre José, ¿no? Con esa mujer embarazada y buscando dónde alojarse. Ese hombre fue un hombre muy valiente. Entonces, eso se recrea en el tema de las posadas. También vemos, por ejemplo, en Chile acá se ve lo que es el esquinazo, que es como que tocar la puerta de la iglesia también, es un poco eso, lo de la búsqueda pues, de posada para el niño, ¿no? Eh, bien, eso por ahí. No sé si hay alguna duda. Lo que pasa es que no quería profundizar tanto con este tema porque creo que también es interesante que nosotros de alguna manera, voy a hacer una lista, perdón, en YouTube, en mi cuenta de YouTube, voy a hacer ¿cómo se llama? Una lista de reproducción con temas, digamos, como que emblemáticos. Yo busco lo que he estado buscando, sobre todo para mostrarles a ustedes, para que lo hagan esta semana. Lo que pasa es que vamos a hablar del texto,
Hoy vamos a hablar del texto. Sí, la música la vamos a desarrollar posteriormente. Pero luego le voy a pasar por el grupo un link donde estará una lista de reproducción, ya está bastante armada, me faltan algunas cositas, algunas regiones por allí. Entonces, donde vamos a poder escuchar un poco las diversas músicas de Navidad, pues, de Latinoamérica. Bien, entonces, no sé si hay igual, no sé si hay alguna duda con relación a este proceso. Creo que no, ¿no? Ya sabemos que en Latinoamérica, bueno, es más o menos lo que ocurrió, lo que viene ocurriendo. Entonces, en esa lista de reproducción, aclaro, estoy tratando de reunir sobre todo temas con muy folclóricos, que no sean canciones tan modernas, igual es como que un poco inevitable esto. Mas, sin embargo, en este taller de composición, la idea va a ser como que un poco romper eh, mm, con estas reglas, pero tenemos que un poco manejarlas, conocer un poco estas reglas para poder romperlas posteriormente, ¿sí? En el campo armónico, vamos a ver qué acordes podemos meter que no se dan en la música, en el villancico latinoamericano. Eh, y luego ver cosas interesantes como mezclar ritmos distintos, ¿sí? De diversas regiones de Latinoamérica. Entonces, esto como ejercicio creativo. La meta es que cada uno de nosotros podamos escribir una canción, por lo menos una estrofa, o perdón, dos estrofas y un coro lindo, bonito, que funcione. Algo bastante corto va a ser el objetivo pues, en esto. Ojalá cada uno pueda seguir profundizando. Una pregunta, miraron un poco el material que mandé por WhatsApp? ¿Sí? Vieron que por el grupo de No, WhatsApp mandé, ¿no? hoy no me llegó a mí, Ah, pero es que está así que ahí. no Sí, bueno, ahí fui. está ese material, ¿oyeron? Por favor, revísenlo porque estaba bueno que hoy que lo vieran para que hoy estuviésemos como que más todo en sintonía, pues. Pero bueno, entonces haremos lo posible para tratar de explicar algunas cositas Martín, por allí. Dime. una cosita. Bueno, chicos, ciertamente vamos a reenviar el material y otro detallito sería que lo que no conocemos, porque una de las intenciones también del taller es que nos vayamos formando en ciertos términos, perdón. Entonces vayan anotando, por favor, chicos, esa terminología que no entendemos, que nos está rompiendo de repente el coco, pero precisamente es lo que tenemos que profundizar, ¿ok? Y lo que decía Martín, vamos a explorar otros campos y a meternos tal vez en lo desconocido, en lo que tal vez nos hace incomodidad, porque esa es la idea, ¿ok? Así que bueno, sigue por allí Martín, una pequeña sugerencia nada más. Está bien, muchas gracias, Karina. De igual manera, esta búsqueda, que espero que la emprendamos en realidad, ¿no? Todos. Yo, sin embargo, voy a facilitarle un poco, no sé, algunos links, algunas palabras clave para su búsqueda, ¿oyeron? Tanto en Google como, no sé, en YouTube. Entonces, voy a ver si, tengo que revisar a ver si tengo algún material en PDF que les pueda servir. De composición, lo que tengo es como muy ya otro tema, ¿no? Es como más, es otra cosa. Yo me estoy basando en algunas técnicas de composición, pero no, ya sé, es un material muy, ya, o sea, es como de otro nivel, digamos. Así que bueno, yo voy a tratar en este caso de hacerlo lo más simple posible. Entonces, bien, en realidad un poquito de las cosas que hablamos en el material que les envié, hablábamos un poco sobre las rimas. En eso supongo que estamos un poco claros, ¿no? En el tema de los versos, las divisiones de los versos. Eso sí lo tenemos un poco claro, eso lo ve uno en la escuela, luego en el liceo. Pero bueno, vamos a refrescar un poquito. Ya sabemos, el villancico latinoamericano, la hexasílaba, o sea, los versos de 6 sílabas, es como que lo más común. Obviamente, como repito, como cada pueblo y cada individuo además quiere expresarse y muchas veces a su manera, entonces esto se va rompiendo. Nosotros no vamos a tener ninguna restricción con relación al número de versos que vayamos a hacer en una línea, ¿sí? Bien, ¿qué temas podemos tratar? Eh, ¿qué temas podemos tratar en esta, como temática primero, antes de hablar de los versos? ¿Qué temáticas podemos hablar para esto de Aguinaldo? A mí me gusta, me parece, no sé,
creo que sería interesante explorar campos temáticos que de repente no han sido tan abordados en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Como por ejemplo, esta canción eh, ese tipo de canción, ese tipo de texto que denuncia, por ejemplo, no la denuncia por denunciar, es la observación. Como cristianos también tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad, no solamente oramos, no nos podemos quedar con la oración, ¿no? Dice el dicho que a Dios rezando y al mazo dando, ¿no? O sea, tenemos que también actuar. Entonces sería interesante como que una visión en algún momento, eso fue en realidad un jingle para una estación de radio. Escribí una pequeña un jingle en una canción corta, muy corta, de apenas, es para radio, era como de 30 segundos, como mucho. Pero yo hice una expresión que me gustó mucho y que se quedó en mí, que decía, eh, cuando acabe la pobreza, llegará la Navidad. Yo me fui como por ahí, ¿no? Como que por ese tipo, como esa expresión. Entonces, no estoy diciendo que hagamos ese tipo de canciones, el que quiera. Después tenemos canciones a lo divino, canciones donde contemplamos al niño Dios. Eh, Esto es difícil también porque las canciones a lo divino, hay mucho repertorio, pero muchísimo. Entonces como que generar ideas no tanto nuevas, porque en realidad esto es, o sea, la cosa de la creatividad, cuando uno empieza como que a ejercitar la creatividad, eh, lo que muchas veces uno busca es eso que todos tenemos allí delante de nuestras narices, eh, no sé, darle la vuelta y mirarlo y expresarlo de una manera distinta que antes, o sea, que no se había hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, aquí tampoco tenemos esa pretensión de, entre comillas, inventar algo nuevo, no, pero sí de expresar de alguna manera esas ideas que están allí. O sea, lo que yo estoy buscando es como que exploremos, que investiguemos. Entonces, el primer tema de este taller de hoy es la temática. Eso, esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, de una vez le digo, tomen nota, el tema, el tema. Entonces, bueno, seguimos. Como le decía, puede ser una contemplación al niño Dios, puede ser incluso una contemplación a todas las situaciones que pasaron, pero buscando pues una visión como que personal, es lo que digo. ¿Qué otro tema podemos hablar de la Navidad? Por ejemplo, la alegría que nos da que el Salvador nació. Esto lo podemos expresar de manera personal. Es decir, que la canción puede estar en primera persona, también puede estar en segunda persona o puede estar en plural. Podemos hablar de nosotros, estamos felices. ¿Me explico? Me gustan mucho las canciones, en el caso litúrgico, que en este caso no vamos a hablar de liturgia, pero a veces no me gusta mucho cuando las canciones de comunión hablan de Señor, yo te amo, y se pierde el sentido de la comunión. Debería ser Señor, te amamos, porque somos una comunidad en ese momento. Estoy poniendo ese ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en un caso concreto. Entonces, también sería interesante crear canciones de contenido colectivo. Y más en este momento de la historia que estamos tan separados. Estamos tan separados viéndonos a través de una pantallita, ¿no? Entonces sería interesante como que generar temáticas que de alguna manera, alimenten la unidad, la comunión, ¿sí? Que generen eso. Así físicamente no, pero por lo menos que espiritualmente eso se afiance más. ¿Qué otra cosa? Bueno, con relación a la parte de la alegría, del nacimiento del niño Dios, también nos podemos tomar una licencia que es hablar como que o sea, es hablar de la fiesta, de la alegría, de cómo se expresa esa alegría. Por ejemplo, hoy hablar en plural en la música, ¿verdad? Me pregunta ZTV, no entiendo la pregunta. Igual, si por favor la puedes reformular bien, por favor, porque la verdad que no entendí. Bien, seguimos. Entonces eso es la manera de expresarnos, de expresar esa alegría. Entonces pudiéramos, cuando hablaba de plural, me refería en el sujeto, o sea, que pudiéramos hacer canciones que no sea
por decir, niño lindo, ante ti me rindo, no, sino niño lindo, ante ti nos rendimos, es lo que quiero decir. Que hacen falta canciones que incluyan, nos incluyan, que sirvan de comunión, de una comunión más real. Sí, que no sean tan individuales. No estoy diciendo que no hagamos canciones así, obvio que sí. O sea, tiene que haber, en este taller de composición, tiene que haber alguien que haga una canción que sea desde lo personal, pero no se las quiero poner cómodo y yo quiero que sean honestos con ustedes mismos, que seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, que si a mí se me facilita una canción, una letra donde yo soy el que hablo y que expreso, entonces voy a forzarme, o que ya he escrito alguna canción, qué sé yo, entonces voy a forzarme en esta oportunidad de hacer una canción en colectivo. Siempre estoy acostumbrado a hacer canciones colectivas, ahora voy a hacer entonces una canción que hable desde lo personal, ¿no? Que tenga como más introspección. El villancico generalmente se da una tonalidad mayor, eso lo vamos a hablar igualmente para el taller, la sesión siguiente, pero hablo del carácter de las tonalidades mayores, voy a tocar así apenas para establecer diferencias solamente, una tonalidad mayor, una tonalidad menor. Esto sería una tonalidad mayor, por ejemplo, una melodía. En este caso nosotros no vamos a cantar canciones conocidas. Siempre los ejemplos que voy a dar van a ser a partir como que de la improvisación, porque lo que estamos buscando en este momento es, no sé, desarrollar pues como que la creatividad de alguna manera, ¿no? Y esa intuición de hacer cosas. Bien, entonces, alguna melodía en una tonalidad mayor, vamos a tocar en re mayor. Entonces, por ejemplo, esta es una melodía en tonalidad mayor. Generalmente los villancicos se producen en tonalidades mayores. Ay, perdón, que tengo otra afinación. Bien, disculpen, voy. Re dije, perdón, re. Tonalidad mayor. Voy a tocar, es más, déjame tocar otra vez la melodía. Voy a hacer otra mejor, esta. Eso es en mayor. Menor, ¿cómo suena? Así sería. Está clara la diferencia. Menor. Está claro, ¿no? Entonces, esa es una licencia que nos vamos a tomar. Que podemos, o sea, lo que quiero decir es que muchas veces el tipo de tonalidad, si es mayor o menor, genera como que una sensación. Esto no es absoluto. Esto no es una cosa absoluta, obviamente, no. Pero generalmente los compositores toman tonalidades menores para canciones que tengan cierta ternura o que sean canciones, digamos, tristes, ¿no? O canciones lentas. Y las tonalidades mayores generalmente se relacionan, estoy hablando sobre todo de la música popular, la música popular. Y las tonalidades mayores generalmente son como de canciones más brillantes, más alegres, ¿sí? Entonces, con relación a la temática, es muy importante ese sentimiento que queremos plasmar. Es decir, una canción que hable, como les pone el caso, por ejemplo, de la sensación de esa expresión que yo decía, cuando se acabe la pobreza, llegará la Navidad, da como que una sensación un poco de tristeza, ¿o no? O sea, no te vas a alegrar porque estamos hablando de la pobreza y la pobreza es un tema serio. El hambre es un tema serio y triste, ¿no? Entonces, como que lo que quiero decir con esto es que entonces sería interesante además ver extender qué sentimientos nosotros queremos plasmar, queremos proyectar en este ejercicio compositivo. ¿Qué otra temática pudiéramos tocar en esto? Está el caso de la pérdida del niño. Perdón, porque no solamente es el nacimiento como tal, también podemos tocar temas
a nivel bíblico, textos bíblicos que hablan precisamente de antes del nacimiento de Jesús. ¿Me explico? También representan parte importante pues, de la Navidad. Así como esto, lo que pasó luego, o sea, me refiero en ese lapso justo luego después del nacimiento, como es la venida de los Reyes Magos, por ejemplo, que en Brasil hay una fuerte tradición con relación al canto de los Reyes. En Venezuela no tanto, en Colombia también se da un poco. La Virgen María siempre también va a ser un tema recurrente, obviamente, en la Navidad, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda con relación al tema o alguna sugerencia? Pregunto, grupo, ¿lo pueden hacer por el chat o pueden abrir su micrófono? Bueno, seguimos. Perdón, tengo una consulta, disculpa. Sí. Los villancicos sí son mayores. Ay, perdón, Bárbara, no te estoy escuchando. ¿Me escuchás bien ahí? Ahí, sí, Ahí, ahora. No se te escucha, Bárbara. No se te escucha, Bárbara. No se escucha. Hola. No se escucha. No se te escucha bien. Si no, escribe lo que más. Ahí lo pregunto por el chat. No. Vamos a ver si Bárbara puede. ¿Ya Bárbara puede hablar? No. No, se salió Bárbara, no la veo. Estoy acá. Ya. Ajá. No, Bárbara, no se escucha. No se te escucha, ya. Escríbelo. Sí. Ya, todos leímos lo que preguntó. Exacto, el chat despertó. Bárbara pregunta que si, déjame buscar el chat igual para parafrasear. Pero ella decía, lo que pasa es que no conozco a esta compositora, Bárbara, pero en realidad ella pregunta que si pudiésemos recrear, ¿sí? Ella pregunta que si podemos tomar un tema y recrearlo. En este caso, en este taller no. Este taller en realidad lo que quisiéramos es como que generar contenido, generar material, ¿sí? Los villancicos, temas tristes de tonalidades mayores, o puede ser menor, no importa, puede ser mayor o menor. Lo importante es que si es triste, digámoslo, nuestra idea, entonces hagámoslo en mayor, o sea, si lo queremos hacer en mayor, lo hacemos en mayor, como ustedes quieran, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con relación a alguna otra temática? La temática, recuerden que la temática es ¿de qué voy a hablar yo? Porque en mi organización, cuando voy a hacer una canción, lo primero que tengo que pensar es ¿qué siento? ¿Qué quiero decir? Yo tengo algo para decir, tengo algo para contar. ¿Sí? Si hoy no lo sé, no importa. Esto en realidad es una invitación a empezar a buscar, a indagar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, qué queremos decir. ¿Sí? Entonces, la temática es eso, es buscar un tema. Entiendo lo de componer temas nuevos, pero quería saber si existe limitación a cantar canciones de autores que no son católicos. No, yo en este caso yo no tengo ninguna limitación al respecto, pero en realidad se supone que es un taller de composición. ¿Sí? No sé si queda claro. Entonces, como es un tema, es un taller de composición, le dejé con que creamos, pues, debemos crear algo, ¿sí? En nuestro, vamos a seguir con el tema. Bien. El villancico tiene dos partes importantes. Una parte que vamos a llamar A, una letra A, y una parte B. A y B. Perfectamente claro, la idea es crear resaltando los valores propios del nacimiento de Jesús. Correcto. Muy bien, Lord Elvis. Bien, entonces, la estructura formal, en música, cuando se habla de forma,
o sea, ¿cómo decirlo? Tomamos un objeto, el lápiz tiene una forma, ¿no? Una guitarra tiene una forma. Las canciones tienen una forma. Lo que pasa es que esta forma entra por el oído. Para que entre por el oído, entonces la música se vale de ciertos elementos, porque recuerden que la música, ¿qué pasa con la música? Que la música suena y se va. Digo, más allá de las grabaciones y todo el tema, pero la música, su naturaleza, así esté grabado o no, es que ella sucede en el tiempo. Ella viene y se fue. Se acabó la canción. Chao. La fotografía está allí, la arquitectura está ahí. Sí, por poner un ejemplo. Pero la música no la puedes tocar. No sé, no la puedes. O sea, yo puedo agarrar, no sé, el Guernica, no, perdón, el Guernica no, muy grande. Qué sé yo, cualquier una escultura la puedo palpar, una fotografía puedo leerla, ¿sí? Incluso hasta la poesía tiene un poco de eso. Pues digo, cuando tenés el libro, ¿viste? La gente que le gusta leer de libros como tal. Entonces, como que hay las artes producen ciertas sensaciones. La música es muy temporal. Entonces, como es temporal, necesitamos darle una forma. ¿Qué es una parte A? La parte A generalmente es cuando la temática, ese tema de lo que yo quiero hablar, lo empiezo a desarrollar, a explicar, a expresar. Si, por ejemplo, mi canción, lo que yo quiero escribir, va a hablar sobre... voy a empezar a hacer este ejercicio conmigo mismo ahora. A ver qué se me ocurre. Este tema va a hablar sobre... me pueden ayudar si quieren igual. Este tema, mi temática va a ser... Bueno, yo voy por donde a mí me gusta. Mi temática va a ser la alegría que genera el nacimiento del niño Dios. Ese va a ser mi tema. Entonces, la parte A es muy importante porque y además es la parte como que más difícil, porque de alguna manera es donde nosotros vamos a detallar, vamos a narrar si queremos hacer una narración o una descripción. Entonces es donde tenemos que como que describir al detalle y entonces necesitamos expresiones que ayuden a transmitir esa sensación de alegría que quiero, pues que uno quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la letra de una parte A, ¿sí? Con la letra de una parte A. Digamos que... no, perdón, discúlpeme, es que antes de hacer esto, lo que pasa es que estoy pensando que leímos el materialcito que mandé y no recordaba que hay gente que no. Así que tengo que tocar unos puntitos antes, ¿sí? La parte B es la parte fuerte, es el clímax de la canción. Es la idea, o sea, es loco porque es como que la idea principal que está expresada en la estrofa, en la parte A, pero aquí, como te explico, es donde te das el lujo de jugar con eso. Y lo que ya tú venías expresando, de alguna manera, acá lo enfatizas, pero ya tienes la libertad de no ser tan explícito. ¿Me explico? O sea, tienes la licencia de no ser tan literal, porque ya te tomaste el tiempo en la parte A, que generalmente, como es la estrofa, es un poco más larga que el estribillo. Entonces el estribillo es una frase. Lo difícil que tiene el estribillo es que se supone que tiene que pegar, tiene que tener el enganche, tanto melódicamente, tanto musicalmente, como la letra, en este caso, que es lo que estamos empezando. Entonces, en la parte B es muy importante porque es lo que digo, que mantiene esos elementos que es lo que va a atraer como que de alguna manera la atención. Generalmente el título de la canción está allí, generalmente, no todo el tiempo, obvio. Aquí recordemos que tenemos muchas licencias que podemos tomar, ¿no? Entonces, en esa parte B, como les decía, incluso podemos darle un poco de abstracción a las ideas que anteriormente pusimos en las estrofas. Entonces, y esta abstracción, ¿por qué hablo de abstracción, por ejemplo? O de recursos literarios tipo metáfora, qué sé yo, hipérbole,
porque ayuda precisamente como que a crear como que sorpresa, clímax, como que un golpe, ¿me explico? Un golpe, bueno, en el mejor sentido de la palabra. Entonces como que esa fuerza, logra darle fuerza poética a eso que yo estoy expresando en las partes A. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Me gustaría a ver si alguien tiene alguna duda. Ahora estamos hablando de la forma, que es una parte A y una parte B. Las dos tienen funciones distintas, ¿sí? Las partes A tienen funciones distintas y la parte B es otra función. No sé si eso lo tenemos claro. ¿Hay alguna duda? Muy bien, continuamos. Ya. Perfecto. Gracias, Anelida. Bien, seguimos entonces. Además, esta estructura que estoy hablando es obviamente de la forma de la canción, del villancico como tal, ¿no? Pero la parte B donde vamos a desarrollar el texto. Hay otras partes que es muy importante, que es la introducción. La introducción generalmente es musical, es instrumental, no lleva voz. Más, sin embargo, hay introducciones que es una línea, es un verso, es solo un versito o par de versos que se hace a un tiempo ad libitum, o mejor dicho, un tiempo libre, disculpe, a tiempo libre, que es como una, ¿cómo decirlo? Es como que tomas una frase, escribes una frase que, ¿cómo decirlo? Que no explique nada. La introducción no tiene la función de explicar nada. Cuando es ese versito que digo, como que se canta, ¿no? Entonces la función que va a tener, o sea, la introducción, ¿cuál es la función que tiene la introducción? Es preparar lo que vamos a escuchar posteriormente. ¿Me explico? Como les explicaba, que la música, como es un arte que transcurre en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la introducción es como que, hey, pongan atención, tengo algo que decirles. Eso es una introducción. La introducción cumple la función como de que, hey, escuchen esto. Eso es una introducción. Generalmente es a nivel instrumental. ¿Perdón? Ah, no, perdón. ¿Escuché algo? No, ya. Bien, entonces tenemos, por ahora, yo recomendaría decir, si acá en el taller hay personas que anteriormente han compuesto, a estas personas yo sí le diría, o sea, me gustaría que quisieran pues alguna introducción escrita, pues, o sea, cantada, ¿no? Los que no, luego, cuando empecemos a trabajar la música a profundidad, vamos a entonces a hacer una melodía, pues, que introduzca a la canción. Obviamente estas partes A, estas partes B, en este caso le estamos hablando específicamente de la letra, pero obviamente cuando estemos haciendo la letra, de alguna manera tenemos que buscar palabras que ayuden ¿cómo decirlo? Que sean musicales, que sean cantables. Hay palabras como hexacordal, por poner un ejemplo, que no es tan, bueno, eso también, ojo, ahí es donde está la picardía. De repente, si alguien tiene la gran creatividad de tomar palabras que son súper rebuscadas, que no sería la idea en realidad, entonces, y crear como que un lenguaje, ¿no? Musical con eso, genial, genial. Sí, pero bueno, en este caso recuerden que este taller lo estamos dando, obviamente, sobre la mayoría de las composiciones que hay. ¿Me explico? O sea, es después el fruto de análisis de obras que ya se han escrito. Entonces, este tipo de cosas son no se da, pues, en realidad se da muy poco. Entonces estamos hablando un poco de la forma a nivel general. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿Vamos bien? Entonces ya le estamos sumando una parte más, que es la introducción. Esta puede tener texto o no. ¿Sí? Tenemos la parte A, repito, que es una parte donde vamos a tomar más elementos, donde tenemos la necesidad de explicar
como tal, no sé si me explico, como que de desarrollar la idea principal y que quede con claridad para el que la escucha. En la parte B, el estribillo coro, vendría siendo entonces un texto más corto, puede ser de 4 versos, así, cuartilla, ¿sí? Y lo importante, lo bueno que tiene el coro, es que deberían ser frases de alguna manera pegajosas, ¿no? Decirlo, originales. Entonces, creo que vamos bien hasta ahora. La coda, C-O-D-A, la coda es una parte final. Se ve muy poco en el villancico. O sea, se ve en villancicos muy antiguos, pero ya a nivel popular, ya hoy día hay muy pocos que se ven eso. La coda es decir, es cuando hacemos un final que de alguna manera, ¿cómo decirlo? A ver, voy a poner un ejemplo musical, ¿les parece? Aunque no estamos hablando, un ejemplo musical. Supongamos, voy a tratar de decir, recuerdo la melodía que les tocaba anteriormente, que estaba en otro día mayor, creo que era como que... Era eso, ¿verdad? Supongamos que esto es una introducción. Entonces viene la parte A, por ejemplo. Trato de expresar más ideas, es lo que estoy tratando de hacer, ¿sí? La parte B, entonces se supone, la parte B se supone que entonces tiene más fuerza. Esa fue una parte B. Ahí, en eso que acabo de tocar, ahí puede terminar la canción perfectamente. Entonces, ¿qué es la coda? La coda es una colita que voy a colocar de más para darle un cierre distinto. Entonces, si yo venía haciendo esto, por ejemplo, perdón, era... ¿cómo que era? No, así. Sí, no sé si se entendió un poco. Esta coda puede también tener texto o no. ¿Sí? ¿Qué recursos literarios podemos usar para las partes A? Es la parte, siempre hablo que la parte más difícil, porque tenemos que usar muchas imágenes poéticas para expresar esas ideas. Pero además de ser poéticas, tienen que tener claridad. Es como, por decirte, por ahora se vienen solo las canciones venezolanas, perdón. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no sé. La vaca mariposa tuvo un terné. No sé si me explico. Entonces, lo que está diciendo acá este señor es que la vaca tuvo su cría. Cuando lo vamos a ver, ella lo esconde. ¿Sí? Eso es todo lo que le está diciendo. Que hubo un nacimiento, un alumbramiento de la vaca. Y luego viene el coro. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas para el caney. No recuerdo el otro pedacito y ya. Me explico. O sea, es decir, que la estrofa siempre va a ser más larga. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir que estoy muy contento porque el niño Dios nació, entonces no va a bastar con que yo diga, estoy contento porque el niño nació. Se supone que entonces debería, por ejemplo, buscar una hipérbole, exagerar esto. Muero de la alegría, por ejemplo, muero de la alegría porque nació el niño Dios. Sí, es que exagerar, por ejemplo. Otra cosa es también
trabajar ideas ambiguas, por ejemplo, para expresar algo. A ver, no se me viene una idea clara. Por ejemplo, estoy tan alegre. A ver, estoy tan alegre. Estoy tan alegre que incluso la tristeza ríe. ¿Me explico? Ojo, estoy acá inventando, estoy así, improvisando cosas. Pero no sé si me explico, es como que dos ideas que son distintas, las uno, pero obviamente lo que quiero decir es que hay alegría. Entonces, es como que decir, las penas, las tristezas ríen porque mi alegría es, o sea, me explico, entonces ahí uso otro elemento. Bien, bueno, aquí me están avisando que queda poco tiempo. Es posible que mande, digamos que como que alguna asignación. Vamos a hacer una parte B. Lo importante es que esa parte B tenga mínimo 2 versos, los cuales vamos a poder repetir. También puede ser de 4, pero hasta allí no más de 4. ¿Está claro? Entonces, hacemos un versito, hacemos otro y ese lo podemos repetir para completar un ciclo de 4. Si no, hacemos sencillamente 4 textos, o sea, 4 versos como tal. Entonces, para esto lo importante va a ser tener clara el tema de qué es lo que voy a decir. Este es un trabajo, señores, de lápiz, papel y borrador. ¿Sí? Porque incluso las ideas es bueno que las anoten. Quiero hablar de esto. Ah, se me ocurrió esto. Es un ejercicio y como todo ejercicio hay que, bueno, obvio, ejercitarlo, ¿no? De la redundancia. Entonces, vamos a tratar para la semana que viene, si ustedes quieren, Katy, pregunto, ¿es posible que durante la semana nos mantengamos en contacto en el grupo y podamos trabajar, pues, de alguna manera como que intercambiarnos, expresar, pues, lo que estamos trabajando un poco? ¿Es posible? ¿Podemos hacer eso? Claro que ¿Sí? sí, y de hecho, los talleres, chicos, es de muy corto tiempo, súper corto el tiempo. Entonces, la idea del grupo de WhatsApp, incluso hay algunos, Martín, que no pudieron unirse por la cuestión de que, bueno, pero están muy interesados. Entonces, por eso vamos a ir trabajando. Y chicos, entonces, como dice Martín y también dijo Stephanie, se debe ir ejercitando lo que estamos hablando. Y vamos entonces por el chat. Ciertamente eso, tratar de ser muy concisos, claros, ¿verdad? En lo que vamos a ir mandando con mi nombre, porque eso es lo que vamos a ir nosotros recopilando. Martín, tienes que ir recopilando tú lo que es la parte de composición, Stephanie, lo que es la parte de técnica vocal, para ver, o sea, María Ángela desde Perú, bueno, ya me envió su título, me envió la idea, las inquietudes, y entonces, bueno, así es que se va trabajando en el proceso. Bien. Bien, entonces, de hecho, a mí se me hace más fácil es como que enviar material, o sea, y más el tema del texto, de la letra, creo que es mejor, o sea, escribirlo pues, como tal, que conversarlo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo no estoy muy acostumbrado en realidad a este tipo de plataforma, entonces, pero lo vamos a usar, claro que sí, lo vamos a usar y vamos a sacar el mayor provecho. Pero lo más bonito va a ser cuando empecemos a trabajar la música. Ahí esto ya va a tener como que mucho más sentido, ¿sí? Bien, entonces bueno, vamos a cerrar esta sesión de hoy. Entonces tenemos 2 tareitas, no está muy fácil, no está muy fácil. Como sugerencia se podrían subir las sesiones grabadas para poner la charla y hacer otras actividades. Genial, muy bien. Entonces, vamos a pensar la temática de qué vamos a hablar en nuestro villancico, en nuestra canción. Ese es lo primero. Pueden incluso pensar, yo les recomendaría que piensen 2, 3, 4, lo que puedan. Si hay uno, está bien. Pero si pudieran generar más temas de los cuales les gustaría hablar, va a ser mejor. Porque es como que si sería maravilloso que como que cuando estás trabajando una canción acá, estoy trabajando este texto, esta letra,
pero además tengo esta también y la estoy trabajando. No sé si me explico. Entonces, probablemente las dos, como mínimo dos, por ejemplo, las dos puede ser que se desarrollen, pero lo importante es que en este caso es que desarrollemos una. Y si cada uno tiene 3 temas, entonces como que vamos a tener, cada quien va a tener para escoger. No sé si queda claro eso. Después, basados en ese tema de lo que voy a hablar, entonces vamos a hacer las partes B, el coro. Recuerden que la parte B debe ser como que corta, no hay mucha explicación. Esto lo vamos a, entonces por el grupo de WhatsApp lo vamos a desarrollar un poco más porque siento que debemos desarrollarlo un poco más. Entonces nos van a quedar esas 2 tareitas, pero por favor, si quisiera que lo vayamos haciendo, así tengamos dudas, ¿sí? Así tengamos dudas. Porque ahora, en este momento que vamos a empezar a trabajar nuestros borradores, es preferible que nos equivoquemos en este momento y no después, que va a ser demasiado tarde, entonces se va a acabar el taller y no vamos a poder como que corregir pues, mucho. Entonces, hermanas, hermanos, bueno, gracias por este compartir tan lindo. Entonces, nos mantendremos unidos no solamente en la oración, sino también por WhatsApp. Entonces, por allí, bueno, vamos a desarrollar, seguir desarrollando todo esto que estamos hablando acá. Bueno, Katy.